Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga esa gente hermosa que nos siguen cada día. Excelencia Cristiana Televisión te abraza y te da la bienvenida a este segmento en esta hora. Te damos un abrazo, te damos gracias, aleluya, por estar ahí, por ser parte de nosotros, por expandir estos contenidos a muchísimas personas. Aleluya, vamos a estar ministrando la palabra del Señor al junto de cada uno de ustedes. Su hermana Teresa Polanco se presenta delante de cada uno de ustedes. Qué bueno que están ahí. Qué bueno saber que están firmes en el Señor todavía. Pues vamos a ir a la palabra del Señor sin más preámbulo. Y es en el libro de Josué capítulo 10. Libro de Josué capítulo 10. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho con Jericó y a su rey, así hizo con Jai y con su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos los hombres eran fuertes. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, su palabra es verdad, su palabra es viva. La palabra del Señor convierte el alma, es como espada de doble filo. No hay nada más poderoso sobre la faz de la tierra, amados hermanos, que la palabra del Señor. Estamos nosotros cada día enfrentando las tinieblas, estamos cada día atravesando diferentes dificultades y situaciones, aleluya, y tenemos que saber usar las armaduras que Dios nos da. Tenemos que saber usar las herramientas que Dios pone en nuestras manos. Hay muchas cosas que están aquí en la palabra del Señor, no muchas cosas, todas las respuestas a nuestras preguntas están en la palabra del Señor. Por eso cada situación, cada problema, cada enfermedad, cada circunstancia que nos toque atravesar, es bueno que corramos, después que vengamos en oración delante del Señor, que corramos a su palabra, porque en su palabra vamos a encontrar respuestas, en su palabra vamos a encontrar muchas cosas conforme a lo que estamos viviendo, a lo que estamos atravesando en nuestras vidas, en el momento adecuado y en el momento preciso. Hay una respuesta, aleluya, hay una solución, hay una luz al final del túnel a través de la palabra del Señor. Para esto fue escrita la palabra del Señor, para esto se nos dejó como un manual de enseñanza. Alabado sea Dios para siempre. Y quiero hablar un poco de todo lo que tuvo que acontecer en la vida de Josué antes de llegar a ser un conquistador y cómo este hombre pudo convertirse en un conquistador. Entonces hay cosas que tenemos que ponerla por obra, hay cosas por encima de las que tenemos que caminar para que luego llegue el tiempo de que conquistemos todo aquello que Dios nos ha prometido. Entonces llegará el momento donde aquellas promesas que Dios nos dio, aquellas palabras que recibimos de parte del Señor, las veremos cumplidas y podemos tomar posesión de aquellos lugares que Dios nos ha prometido. Podemos sentarnos en aquellas sillas a ocupar aquellas posiciones que Dios ha determinado para nosotros. Pero hay un trabajo que nos toca hacer a nosotros. Hay una responsabilidad que tenemos nosotros como hombres, como mujeres de Dios, como hombres ungidos, como mujeres ungidas, como personas que nos hemos separado y nos hemos apartado para el uso exclusivo de nuestro Señor. Esta es una de las revelaciones o de las definiciones de santidad. La santidad es la persona que se aparta del pecado, que se aparta del mal para el uso exclusivo de Dios. Y esto es lo que somos usted y yo. Somos hombres y mujeres santos que hemos decidido apartarnos de la corriente del mundo, del sistema del mundo, que hemos decidido apartarnos de una vida de pecado, de una condición deplorable donde estábamos sin Dios y sin esperanza. Y esta decisión
televisión nos ha llevado a escudriñar la palabra del Señor, a buscar en oración cuál sea la voluntad perfecta, absoluta y agradable de Dios para nuestras vidas. Entonces, en este caminar, amados hermanos, hay cosas que vamos aprendiendo. En este caminar hay cosas que vamos ejercitando, gloria al Señor. Por eso es que vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de autoridad en autoridad, porque a medida que vamos caminando, pues vamos aprendiendo, y mientras vamos aprendiendo, pues vamos poniendo en práctica lo aprendido, y es por esto que vamos madurando, vamos creciendo. Recuerde que cuando venimos a los pies del Señor, somos niños recién nacidos. Porque la palabra del Señor registra que hemos muerto a la vida de pecado, que hemos muerto a la pasada manera de vivir y nos hemos despojado del viejo hombre, vistiéndonos del nuevo según Cristo. Entonces comenzamos como cuando un niño nace. Cuando el niño nace hay que vestirlo, hay que darle de comer, hay que bañarlo, hay que limpiarlo, gloria al Señor. Y esto es lo que hace la palabra del Señor en cada uno de nosotros. Cuando comenzamos a caminar conforme a la dirección que Dios quiere que caminemos, conforme a la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestras familias. Entonces nos convertimos en atalaya, nos convertimos en intercesores, nos convertimos en hombres y mujeres, aleluya, que tenemos que enfrentar las tinieblas, que tenemos que enfrentar el reino de oscuridad y de maldad y de pecado dirigido por Satanás. Y muchas veces, amados hermanos, queremos hacer cosas, pero no sabemos cómo hacerlas. O queremos aprender cosas, pero no tenemos quien nos enseñe. El eunuco iba caminando en su carruaje y estaba leyendo las escrituras, pero no las entendía. Y por cuanto él no las entendía, el Espíritu Santo arrebata a Felipe y le dice: aproxímate al eunuco y enséñale lo que él está leyendo. Y cuando el eunuco está leyendo las escrituras, Felipe se acerca al carro y le instala una conversación, gloria al Señor. A través de esta conversación, Felipe le dice: entiende lo que lees. Y él dice: ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Es por esto que tenemos que tener personas, tutores, aleluya, guías, líderes, para que nos enseñen a caminar este camino que no habíamos caminado antes, pero que por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar ni nos vamos a desviar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro primer guía, nuestro primer maestro, nuestro primer amigo, nuestro primer ayudador. Cuando venimos a los pies de Cristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos sella como propiedad privada de Jesucristo. Y a través del conocimiento, de la lectura, de la búsqueda, de la oración, de los ayunos, de los cilicios, de todas estas cosas que hacemos para activar el mundo espiritual a favor de nosotros y para documentarnos en lo espiritual, para saber cómo caminar, para saber cómo dirigirnos, para saber cómo vivir, cómo hablar, gloria al Señor, cómo conducirnos en esta vida nueva de parte de Dios que hemos recibido a través de la fe en Jesucristo. Entonces decimos, hermanos, que en Moisés, sabemos cómo Moisés tuvo que atravesar diferentes situaciones para convertirse en libertador. Tuvo que salir de Egipto corriendo porque le había quitado la vida a un egipcio para ayudar a un hebreo. Aquí comienza a revelarse el llamado de Moisés. Aquí comienza a salir de Moisés ese espíritu de libertar al pueblo del Señor, ese espíritu de defender al pueblo del Señor. Entonces muchas veces escucho personas que dicen: no sé para lo que he sido llamada, no sé cuáles son mis dones, no sé qué es lo que Dios quiere conmigo. Amados hermanos, fíjese que no es tan difícil usted descubrir cuáles son sus dones o cuáles son sus talentos o cuáles su llamado. ¿Sabe por qué? Porque así como Moisés, aunque estaba en el palacio, aunque formaba parte del pueblo de Egipto, aunque había sido educado en el palacio, aunque estaba siendo instruido de las normas y las leyes de Egipto para gobernar en algún tiempo a Egipto, había algo dentro de él que era diferente, había algo dentro de él que lo empujaba a hacer cosas diferentes, y por esto este hombre le quita la vida al egipcio para defender al hebreo. O sea, hay cosas, amados hermanos, que van a salir de ti espontáneamente, que van a salir de ti aunque tú no las planees, aunque tú creas que quizá no las sepas. ¿Por qué? Porque están dentro de ti, Dios las depositó dentro de ti, y eso es el llamado de Dios en nosotros, eso es el propósito de Dios en nosotros, aleluya.
Entonces este hombre, por causa de esto, tiene que salir corriendo. Fíjese que Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas para que tengamos que salir del lugar donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque ese lugar no es el destino profético. Ese lugar no es aquello que Dios ha reservado, que Dios ha seleccionado para revelarse a nosotros y para hacernos saber qué es lo que tiene o qué es lo que quiere con cada uno de nosotros. Por eso Moisés tuvo que huir, y cuando huye, pues se encuentra con una salsa que arde y no se consume, y allí se les revela su llamado. Allí le habla el ángel de Jehová a través de la zarza que ardía y no se consumía. Dios va a usar los recursos que sean necesarios. Créame que Dios le va a hacer saber cuál es el propósito que tiene con usted. Dios le va a hacer saber cuáles son los dones que usted tiene, y a medida que usted se siga introduciendo, se siga involucrando, se siga interesando en conocer más de Dios, en escudriñar las escrituras, estas serán herramientas que Dios pondrá a tu favor para que tú comiences a crecer, comiences a madurar y a saber y a ejercitar lo que eres en Dios. Para lo que Dios te llamó, para lo que Dios te separó, para lo que Dios te apartó de este mundo, gloria al Señor. Todos caminamos bajo la dirección de un propósito, de una asignación de parte de Dios. Y qué bueno es cuando nos interesamos en conocer este propósito, cuando nos interesamos en saber qué es lo que Dios quiere conmigo, para qué soy útil en el reino del Señor, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y se le instruye a Moisés conforme a lo que Dios quiere que él haga. Y este hombre se convierte en un libertador. Es el hombre que Dios usa para sacar a su pueblo de tierra de Egipto, donde estaba bajo servidumbre, bajo esclavitud por 400 años. Recuerde, amado hermano, que el Señor le promete a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo, que no iban a poder ser contadas. Y se le promete una multiplicación, y se le promete también que aunque el pueblo iba a estar cautivo por 400 años en Egipto, el Señor lo iba a libertar y lo iba a regresar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que fluía leche y que fluía miel, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que iban a habitar sus descendientes, que iban a ser múltiples. Aleluya. Pues comienza Moisés su caminar, pero mientras Moisés camina como libertador del pueblo del Señor, luego que el pueblo es libertado, le toca a Moisés direccionar al pueblo por más de 40 años. En este caminar del pueblo del Señor, fíjese que siempre que había una situación, el pueblo venía a Moisés para que Moisés hablara con Dios y Dios le diera la solución o la respuesta a Moisés. Moisés le indicaba al pueblo la voluntad, la respuesta y la dirección de Dios. Pero hay un hombre llamado Josué que estaba siempre al lado de Moisés. Y esta es una de las primeras características de las que te quiero hablar para que te conviertas en un conquistador de promesa, en un hombre y en una mujer valiente que va a conquistar todo aquello que Dios le ha prometido. Fíjese que las promesas de Dios están sujetas a obediencia. La promesa de Dios está sujeta a esfuerzo. Aleluya. Las promesas de Dios están sujetas y son las cosas que te voy a ir enumerando en este preciso momento, las que te convertirán en un conquistador, las que te convertirán en una conquistadora, en una mujer y un hombre aptos para recibir aquello que Dios te ha prometido, aquello que Dios ha dicho de ti, aquello que Dios ha dicho que tú eres, gloria al Señor. Entonces, la primera característica que tiene Josué cuando sigue a Moisés es que era fiel. La Biblia dice que él no se apartaba, que permanecía fiel a Moisés, gloria al Señor. Cuando Moisés iba a buscar la voluntad de Dios al monte, que duraba 40 días y 40 noches, dice la palabra del Señor que él se permanecía al pie del monte. O sea, la fidelidad a Dios, la fidelidad a su palabra, la fidelidad a tu llamamiento, al propósito de Dios contigo, será una de las características que luego te van a convertir en conquistador. Las cosas en Dios, amados hermanos, se van dando por escalones, se van dando paulatinamente. O sea, Dios nos va preparando, nos va capacitando hasta que somos capaces, hasta que somos lo suficientemente maduros
y hemos estado lo suficientemente ejercitados para recibir, para conducir, para digerir, para administrar aquello que Dios ha determinado para nosotros. Entonces los procesos, los desiertos, las situaciones que atravesamos en nuestro caminar con el Señor no son más que las herramientas que Dios va a usar para capacitarnos, para ejercitarnos y para hacernos madurar, para hacernos crecer como hombres y mujeres aptos para recibir entonces lo que Dios tiene para nosotros. Por eso quisimos poner este tema. Si haces esto, entonces te convertirás en un conquistador de las promesas que Dios te ha dado. Fíjese que este pueblo, esta generación que sale de Egipto, era una generación que no obedecía, había endurecido su corazón, era una generación que murmuraba, era una generación que tentaba a Dios. Dice el Señor que por más de 10 veces lo tentaron. Quisieron arremeter contra el ungido del Señor, contra el guía, contra el líder que Dios había puesto como cabeza, direccionando al pueblo a su camino, a la conquista de la tierra que fluye leche y miel. Entonces, estos que fueron rebeldes, estos que endurecieron su corazón, estos que no quisieron someterse al liderazgo de Moisés, que hicieron una rebelación, fueron tragados por la tierra, gloria al Señor, fueron desechados, la tierra lo tragó y mató a todas sus familias y a todos aquellos que se habían rebelado contra el liderazgo de Moisés. Entonces, amados hermanos, contrario a esto, había un Josué que obedecía en todo, había un Josué que era fiel en todo, había un Josué, gloria al Señor, que desde la primera batalla que tuvo que enfrentar el pueblo del Señor saliendo de Egipto, era el guerrero que dirigía la batalla contra los pueblos enemigos que tenía Israel que destruir a su paso a la tierra prometida. Entonces, amados hermanos, narramos todo este tipo de cosas porque se van a convertir en herramientas para nosotros, para nuestra conquista. Se van a convertir en herramientas para nuestro desarrollo, en nuestro avanzar y en nuestro caminar con el Señor. Josué permanecía fiel. Josué era un guerrero que lideraba al pueblo en las batallas, gloria al Señor. Mientras Moisés intercedía con las manos levantadas, Josué estaba al frente de la batalla, dirigiendo al pueblo en la guerra. Poderoso es el Señor. Y por 40 años fue fiel a Moisés. Por 40 años permaneció íntegro, gloria al Señor. Y fíjate, hay algo que llama mi atención, que la obediencia y la fidelidad son herramientas tan poderosas que aunque quizá no nos toque alguna posición, las vamos a heredar por causa de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad al Señor. A pesar de que Moisés tenía hijos, no heredan el liderazgo los hijos de Moisés, no heredan, leva soma llama. ¿Por qué? Porque no eran tan fieles como lo fue Josué, no eran tan obedientes como lo fue Josué. Entonces, yo quiero que tú anotes 2 herramientas que necesito para convertirme en un conquistador de las promesas que Dios tiene para mi vida: la obediencia y la fidelidad. Gloria al Señor, la integridad. Aleluya, la consistencia, la permanencia. Este hombre permanecía siéndole fiel a Moisés. Fíjese que el mismo Dios, cuando Moisés muere, le dice a Moisés: transmítele todo tu bien, transmítele todo tu favor a Josué, tu siervo. Mire que todavía él no era siervo de Jehová, sino que era siervo de Moisés. Entonces hay cosas, amados hermanos, que tenemos que aprender a hacer antes de convertirnos en los siervos de Dios, en los hombres y las mujeres de Dios, prestos a escuchar su voz, a escuchar sus mandatos, a escuchar sus estatutos y estar dispuestos a obedecerlos. Él le obedeció en todo a Moisés. Él le fue fiel en todo a Moisés. Él fue íntegro en todo el ministerio de Moisés. Por esto era un candidato número 1, gloria al Señor. Cuando el pueblo era uno de los espías que mandó el Señor a Moisés a examinar la tierra para que ellos pudieran comprobar que la palabra del Señor es verdad, que la palabra del Señor es firme y que lo que promete Dios lo cumple. Y el Señor le dice a Moisés: saca 12 espías, saca un príncipe de cada una de las tribus y envíalos a examinar la tierra para que ellos confirmen que fluye leche y miel, para que ellos confirmen todas las bendiciones que hay en aquel lugar y se esfuercen para conquistar la promesa, se esfuercen para conquistar la tierra, se esfuercen para conquistar todo aquello que yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero fíjate, hay algo que llama mi atención. Y es que dentro de los 12,
hubieron 10 que vinieron con una respuesta de desaliento, con una respuesta de desánimo, con una respuesta de incredulidad. Aleluya, que desalentó al pueblo, que desanimó al pueblo. Entonces, en vez de esforzarlo, en vez de animarlos a conquistar, a obtener aquello que Dios les había prometido, a apoderarse de aquellas ciudades que por herencia, por heredad les pertenecían, pero que tenían ellos que hacer un esfuerzo para conquistarla, para derribar a los gigantes y a las personas que estaban habitando aquella ciudad. O sea, amados hermanos, hay cosas que Dios nos promete, sí. Hay cosas que son para nosotros también. Dios las ha determinado, Dios las ha señalado. Aleluya. Pero hay un trabajo que nos toca hacer. Hay un esfuerzo que depende de nosotros para conquistarlo. Y toda esta generación, 10, cada uno príncipe de una de las tribus de Judá, de la tribu de Israel, perdón, y solamente 2, Caleb y Josué, vinieron al pueblo con una respuesta de aliento, con una respuesta de conquista, con una respuesta de autoridad y de poder. Aleluya. Entonces ellos le dijeron a los que desalentaron al pueblo, no, nosotros también estuvimos ahí. Y sí, es verdad, hay gigantes, pero hay leche, hay miel, hay producto, hay resultado, hay bendición, hay beneficios. Y nosotros vimos a esos gigantes como pan en nuestras manos. Y como pan en nuestras manos nos las vamos a comer, porque ellos cuentan con el brazo de hombre, con el brazo de carne, pero nosotros del brazo de Jehová nos gloriaremos. O sea, ellos tienen, aleluya, los gigantes a su favor, pero nosotros tenemos al gigante de los gigantes, tenemos al Dios del cielo, al Dios que cumple su promesa, al Dios que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que esta tierra no pertenecía, que esta tierra la íbamos a heredar. Aleluya. Y ellos vinieron con un espíritu diferente. Entonces, solamente estos 2 y las familias de estos 2, de toda esta generación, pasaron al lado derecho y fueron los que agradaron a Dios con el mensaje que trajeron al pueblo. Por eso el Señor le dijo a Moisés, esta generación que me ha irritado, que me ha tentado más de 10 veces, no entrará a la tierra prometida. O sea, la queja no es una herramienta para entrar a la tierra prometida. El que endurezcamos nuestros corazones por las situaciones que estamos atravesando no es una herramienta que se convertirá, aleluya, en un trampolín que nos trasladará a aquella tierra que fluye leche y miel. Aleluya. La murmuración tampoco, la manipulación tampoco, el que nos rebelemos contra los líderes que Dios ha puesto a favor de nosotros tampoco. Fíjese, toda una generación muere aplastada como langosta, porque como langosta se vieron delante de sus adversarios, delante de sus enemigos. Ellos dijeron, hay gigantes, y nosotros nos vimos como langosta delante de esos gigantes, y nosotros vimos que esos gigantes se comen a los moradores de aquella tierra. Exageraron y manipularon el informe. Como langosta murieron aplastados. ¿Sabes por qué? Porque tu enemigo te va a ver de la misma manera que tú te veas. Si te ves como langosta serás aplastado delante de tu enemigo. Pero fíjate que Caleb y Josué tuvieron una respuesta diferente. Ellos dijeron, no, hay gigantes, pero esos gigantes nosotros los vemos como pan en nuestras manos, y como pan nos los vamos a comer, porque hay leche, porque hay miel, y nosotros vamos a conquistar esa promesa que Dios le dio a nuestros padres. Nosotros vamos a conquistar esa tierra, nos vamos a apoderar de esta tierra, porque ya Jehová dio la orden, porque ya Jehová nos las entregó, porque Jehová está a favor de nosotros, Él está de nuestro lado, y no vamos a conquistar solo, no, Jehová va con nosotros, Jehová está de nuestro lado, Jehová está entre los que nos defienden. Y esta es otra herramienta que usted tiene que tener a su favor: saber, estar seguro, confiar que el Dios que le prometió, que el Dios que le llamó, que el Dios que le presentó la tierra, también tiene poder para hacerte entrar a la tierra, que ese Dios está de tu lado, que ese Dios está a tu favor, que tú no eres solo. Abasamaraya, si tú que canta, diva sama llama, si que nema suima rabacataraya, sino que cuenta con ese Dios grande, con ese Dios todopoderoso, con ese Dios que está sentado en sus tronos, que creó los cielos, la tierra y el universo. Anda, la basaja llama, que tiene las herramientas, que tiene los recursos para convertirte en ese conquistador. Pero tú tienes que tener una determinación, tú tienes que tomar una decisión. Aleluya.
Tú tienes que dar un paso al frente. Tú tienes que declarar palabra de poder, palabra de autoridad, palabra de vida, no palabra de queja, de lamento, de angustia, de tristeza, de confusión o de dolor, porque eso no te llevará a ningún lado. Eso no te hará ningún conquistador, sino que te aplastará en el desierto donde te encuentras. Te aplastará en la situación y en la condición en la que te encuentras, como el pueblo del Señor murió aplastado en el desierto por murmurar, por criticar, por irritar a Dios, por criticar al líder que Dios le había puesto. Tenemos que tener cuenta cómo hablamos de nuestros líderes. Tenemos que tener cuenta de cómo hablamos de las personas que Dios ha puesto a dirigirnos, porque esto irrita a Dios cuando hablamos mal de ellos, cuando criticamos, cuando murmuramos, cuando levantamos falsos testimonios, cuando endurecemos nuestros corazones a los mandatos de Dios. Poderoso sea el Señor. Caleb y Josué pasaron a la derecha y toda esta generación pasó a la izquierda. En el desierto murieron aplastados porque no tuvieron la suficiente fe, la suficiente confianza y la suficiente valentía para enfrentar a sus gigantes. Entonces, amados hermanos, cuando usted y yo contemos con todas estas herramientas, cuando usted y yo vayamos poniendo por práctica, por obra, todas estas herramientas, y a pesar de que estemos en un desierto, a pesar de que estemos en tierra seca y árida, a pesar de que estemos atravesando situaciones difíciles y adversas, tomemos todas estas herramientas como armaduras, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6:10, que tomemos las armaduras de Dios para que podamos estar firmes en el día malo. Entonces, en estos días malos, donde estamos en guerra, donde estamos en pelea, donde estamos atravesando diferentes dificultades, diferentes adversidades, situaciones deplorables que vienen a golpearnos, que vienen a atacarnos, que vienen a tratar de derribarnos, de derrumbarnos. Estas son las herramientas que vamos a usar para seguir caminando, para seguir avanzando aunque me duela, para seguir caminando aunque no entienda, para seguir en la voluntad de Dios aunque Dios no me responde, aunque Dios no me hable, aunque no escucho su voz, aunque veo que la cosa se torna cada día más difícil, aunque veo que esta situación se torna irresistible, insoportable. Estas herramientas nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a madurar, nos van a ayudar a ver a Dios en nuestra situación, a ver a Dios en nuestra dificultad, a ver a Dios en nuestro problema, en nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios, nuestra amistad con Dios no puede depender de lo que recibamos o de lo que no recibamos, de lo que veamos o no, de lo que tengamos o no. O sea, nuestra relación con Dios debe ser firme, debe ser constante, debe ser permanente, aunque las cosas no me estén saliendo como yo quiero o como yo entiendo que me deben salir. Siga caminando, hermano, siga avanzando, siga aferrado a esa palabra, siga abrazado a esa promesa, siga usando las herramientas que Dios le va a dar en el camino para que madure, para que crezca, para que avance y para que se convierta en ese hombre firme, en esa mujer constante, en esa mujer que ama a Dios por encima de toda circunstancia, que le cree a Dios, que le sirve a Dios, que espera en Dios, aunque todo esté revuelto, aunque todo esté contrario. Aleluya. Ahí es donde se marca la diferencia. Cuando podemos avanzar, aunque las cosas estén así. Cuando podemos crecer, cuando podemos aprender, cuando podemos madurar, aunque sentimos que nos ahogamos, aunque sentimos que nos morimos, aleluya. Ahí es donde marcamos la diferencia. Ahí es donde se marca la diferencia entre los que mueren aplastados por la queja, por el lamento, por la murmuración, y donde los que se pasan a los que tienen un espíritu diferente. Así habló Dios de Caleb y de Josué. Ellos tienen un espíritu diferente, y para tú ser un conquistador tienes que tener un espíritu diferente. ¿Cuál es ese espíritu diferente? Además de que tú tienes que tener tu espíritu, el espíritu de tu yo, de tu hombre, tiene que ser de valentía, tiene que ser de consistencia, tiene que ser de confianza, tiene que ser de seguridad, tiene que ser de obediencia. Entonces el Espíritu de Dios se une con tu espíritu, amado hermano. Entonces ahí comienzas a recibir esas revelaciones que te hacen saber cuál es el camino que debes tomar. Esas revelaciones que te hacen saber, puedo dejar a mi esposo o continúo hasta que Dios lo cambie, continúo hasta que Dios complete la obra, dejo de orar por mis hijos o sigo orando hasta que yo vea que de verdad
le sirven a Cristo, que de verdad son hombres y mujeres de Dios, aleluya. Entonces, estas son las cosas, amados hermanos, que vamos a ir aprendiendo a través del dolor, a través de los golpes, de los rechazos, del menosprecio, de la burla, del escarnio, del sufrimiento, de la enfermedad. Estas cosas nos van a hacer fuertes. Cuando las podamos vencer, cuando podamos pasar por encima de ellos, cuando continuemos siéndole fiel a Dios, aunque estoy atravesando esto o estoy atravesando aquello, yo sigo siendo fiel, yo sigo creyéndole a Él, yo sigo abrazada, yo sigo aferrada, porque por nada yo vuelvo atrás, por nada me descarrío, por nada suelto la toalla, porque ay de mí, si yo regreso a esa vida de pecado, a esa vida de desorden que yo llevaba, no, nadie me saca de a mí, yo que me muero, pero me muero en el campamento de guerra. Me muero peleando, me muero creyéndole a Dios, me muero abrazada de esa palabra que yo sé que tiene cumplimiento en la boca de Dios. Me muero abrazada, Rabacataraya, de todo aquello que Dios me ha dicho, de todo aquello que Dios me ha prometido, porque si yo permanezco haciendo así, un día mis ojos lo verán, un día mi mano la tocarán, un día me voy a sentar en esa silla, un día voy a tener esa casa, un día voy a ver ese esposo, aleluya, por el que estoy orando, ándale basoma, con las cualidades y con las herramientas que yo le estoy pidiendo a Dios que ponga en él. Un día yo voy a ver a esos hijos libres de droga, libres de lesbianismo, libres de prostitución, libres de alcoholismo, libres de sea cualquiera condición que tengan tus hijos o que tenga tu esposo. Llegará ese día, llegará ese momento de conquista, llegará ese momento de abrazar lo que Dios te dijo, lo que Dios te prometió. Pero primero tenemos que aprender de todas estas cosas. Tenemos que aprender de estas personas que lo lograron porque hicieron esto, que lo lograron porque hicieron así. Entonces ellos son ejemplo para nosotros. Ellos son ejemplo que tenemos que aprender, amados hermanos, para poder nosotros también ser conquistadores, para poder nosotros también ser vencedores, para nosotros también ser hombres y mujeres útiles en las manos de Dios, confiables delante de Dios, que Dios sepa que puede usarnos y que vamos a permanecer siendo fieles, que va a usarnos y que vamos a permanecer siendo obedientes, siendo íntegros, siendo serios, siendo transparentes a la voz de Dios, a la palabra y a los mandamientos de Dios. Dios está buscando, Dios está despertando, Dios está orientando una generación en estos tiempos malos y peligrosos, en estos tiempos donde muchos han torcido el derecho, donde muchos se han vendido como se vendió el rey Acab, donde muchos se han dejado deslumbrar por las ofertas de Satanás, por las tentaciones, por las cosas que ofrece el mundo y el sistema, y han torcido el derecho, se han desviado, se han desvanecido y se han envanecido por las cosas materiales y pasajeras que este mundo puede ofrecer. Pero yo sé que tú, que yo y que todo y cada uno de los que están escuchando este mensaje somos parte de esta generación que Dios levanta en estos tiempos, de esta generación que Dios capacita, que Dios instruye, que Dios enseña, que Dios dirige en estos tiempos, porque somos la generación del rapto, somos la generación que Dios ha preservado para este último tiempo, amado hermano, y a Dios le ha placido que seamos nosotros. Dios tiene su confianza en nosotros, Dios tiene su mirada en nosotros, los oídos de Dios están atentos. ¿Sabes por qué? Porque no nos hemos doblado, porque no nos hemos desviado, porque no nos hemos apartado, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las situaciones, a pesar de todo lo que hemos tenido que atravesar, hemos permanecido fieles con luchas, sí, con dificultades también. Con dolores como mujer cuando está de parto también, aleluya. Yo sé que sí, aleluya, porque a mí me ha tocado y yo sé que a ti te ha tocado, y todos y cada uno de nosotros, de lo que estamos esperando, esa palabra que me aliente, esa palabra que me levante, esa oración que me ayude, esa respuesta que me anime. Yo también he estado así, amados hermanos, esperando una palabra, esperando un cumplimiento, esperando abrazar esa promesa, esperando abrazar a ese esposo rendido delante del Señor, sumiso delante del Señor, sirviéndole a Dios, amando a Dios con todas sus fuerzas. Yo también estoy esperando esa promesa, amados hermanos. También estoy esperando esa promesa de ver a esos hijos
que le teman a Dios, que le sirvan a Dios, que le canten a Dios, aleluya, que sean líderes en las iglesias, que sean pastores, que sean evangelistas. Estamos esperando diferentes promesas. Estamos esperando, amados, y estamos atravesando diferentes dificultades que se han vuelto obstáculos para el cumplimiento de todas aquellas cosas que Dios nos ha prometido y que estamos esperando de parte de Dios. Pero la Biblia dice que el que venciere hasta el fin, este será salvo. Y la Biblia dice, Jesús, de la boca de Jesús salió esta palabra, que todo aquel que haya dejado padre, madre, hijo, esposo, esposa o bienes de esta tierra por causa del Señor, no se quedará sin recompensa. Dice que se recibirá 100 veces más todo lo que ha dejado y al final la vida eterna. El mismo Job, amados hermanos, le dijo Satanás le dijo al mismo Dios acerca de Job, es que Job no te sirve de balde, tú lo tienes cercado, tú lo tienes rodeado. Entonces muchas veces el mundo de las tinieblas, Satanás, sus emisarios, aleluya, los que le sirven a Satanás, los brujos, los hechiceros, los satanistas, muchas veces ellos saben de nosotros más que nosotros mismos. Muchas veces, aleluya, quizás Job no sabía que estaba cercado. Quizás Job no sabía el cerco de parte de Dios que había alrededor de él. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, ignoramos en el mundo espiritual las cosas que Dios ha tenido que hacer a nuestro favor. Las veces que nos ha librado en el mundo espiritual, las veces que han venido ataques, las veces que hemos recibido enviaciones de las tinieblas, las veces que han venido demonios, las veces que han venido espíritus de satanistas a tratar de destruirnos, de matarnos, de invalidarnos, de sacarnos del propósito de Dios. Y en el mundo espiritual han sucedido cosas que nosotros no hemos visto, que no se nos han sido reveladas, pero que han sucedido a favor de nosotros, a favor de nuestros hijos. Dios siempre ha estado ahí peleando por ti, peleando por tu casa, peleando por tu familia, peleando por tu finanza, peleando por tu salud. Dios siempre ha estado ahí. Cuando Pedro le dice al Señor, Señor, que esto no te acontezca, que esto no se suceda, estaba siendo usado por Satanás para tratar de impedir que el propósito de Dios se cumpliera en Jesús, para tratar de impedir que Jesús fuera a la cruz y muriera en la cruz, como era el resultado final de su ministerio en esta tierra. Sin embargo, el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. El Señor le da la advertencia a Pedro de que hay una petición de Satanás para zarandearlo, amados hermanos. Y muchas veces usted y yo hemos pasado por zarandeos de Satanás, hemos pasado por diferentes situaciones que no son más, aleluya, que permisos legales que recibe Satanás para atacarnos, para golpearnos, para perseguirnos, para hacernos caer, para tratar de invalidarnos y que neguemos a Dios y que blasfememos de Dios y que no resistamos el proceso, que no resistamos la prueba, que abandonemos, que nos devolvamos, amados hermanos. Pero en el mundo espiritual se está peleando a favor de ti, se está peleando a favor de tu causa, gloria al Señor. Y el Señor le dice a Pedro, Satanás me pidió para zarandearte, pero yo estoy orando para que tu fe no mengue. O sea, amados hermanos, cuando estamos en estas dificultades, en estas situaciones, nuestro Señor Jesucristo, aún estando en la tierra, le dijo a Pedro, yo estoy intercediendo por ti para que tu fe no mengue. Imagínese usted, después que el Señor murió y resucitó y volvió a ocupar su trono de gloria, volvió a ocupar su lugar a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. O sea, muchas veces creemos que estamos solos, muchas veces creemos que nadie me llama, nadie me da una palabra, el Señor no me manda nada. El Señor no me dice nada. El silencio de Dios me angustia, me desespera. Esta sequía me está matando. Esta situación ya yo no sé qué hacer. Y Dios que no me habla. Y Dios que no me dice. Y a veces nos desesperamos, amados hermanos. Y tomamos malas decisiones. O vamos a lugares equivocados. O buscamos ayuda en personas equivocadas. Gloria al Señor. Y esto lo que hará será que acrecentará más el proceso. La dificultad será todavía más grande, aleluya. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que aprender a que Dios en su soberanía
en su poderío y en su señorío nos envíe esa palabra. Fíjese que Él sabe el momento preciso para hablarnos. Él sabe el momento preciso para mandarnos a alguien. Él sabe el momento preciso. La palabra registra que Él no llega tarde, que tampoco llega temprano. Él llega en el momento preciso, conforme a lo que Él ha determinado, conforme a lo que Él quiere sacar de ti, conforme a lo que Él está buscando de nosotros, amados hermanos. Él estaba intercediendo por Pedro y ahora en este momento, en esta hora, está intercediendo por cada uno de nosotros para que nuestra fe no mengue, para que no nos muramos en el desierto, para que no desertemos, aleluya, para que no retrocedamos, sino que esto sea una herramienta que aumente nuestra fe, una herramienta que nos dé fuerza para seguir, una herramienta que nos dé fuerza para amar a Dios con todo, para aferrarnos a Dios con todo. Muchas veces el propósito del proceso de las situaciones es este, amado. Que corramos a Dios, que nos empujemos a Dios. Entonces estas dificultades nos empujan, pero es para que nos abracemos de Dios, es para que conozcamos diferentes dimensiones en Dios, es para que conozcamos diferentes revelaciones de parte de Dios. Entonces estas situaciones, aunque duelen, aunque son difíciles, aunque son adversas, contrarias, nos van a empujar al lugar preciso que Dios quiere que vayamos. Nos van a empujar, aleluya, a la posición que Dios quiere que obtengamos. Nos van a empujar al destino profético que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Entonces, convirtámonos en hacedores, amados, y no solamente en oidores, porque muchas veces oímos, pero no hacemos. Muchas veces queremos que nos digan, queremos que nos hablen, pero no estamos tan dispuestos a hacer aquello que nos dicen o a hacer aquello que nos hablan. Entonces, esta cosa, amados hermanos, que hizo Josué fue lo que lo convirtió en un conquistador, y todo lo que no pudo lograr Moisés lo logró Josué, porque somos diferentes instrumentos en las manos de Dios. Cada uno tenemos una asignación, cada uno tenemos un trabajo, cada uno tenemos una posición, cada una tenemos un trabajo que hacer para Dios, en beneficio del reino de Dios y en beneficio del evangelio del Señor. Entonces en nuestro caminar vamos a ir descubriendo, vamos a ir avanzando, vamos a ir aprendiendo, nos vamos a ir documentando, aleluya, nos vamos a ir ejercitando. Fíjese que ninguna persona, como dice el apóstol Pablo, muchos son los que corren la carrera, muchos son los que corren, pero solo uno es ganadora, solo a uno se le da el premio, solo a uno se le pone la corona, y es al que vence. Es al que vence el obstáculo, es al que llega primero. Entonces, para nosotros ser conquistadores, para nosotros obtener todo aquello que Dios nos ha prometido, todo aquello que esperamos, que anhelamos, que deseamos, por lo que oramos, por lo que rogamos, por lo que suplicamos a nuestro Dios. Entonces, hay unos pasos que tenemos que dar, hay herramientas que tenemos que usar y hay muchas cosas que tenemos que aprender, amados hermanos, antes de llegar a ese lugar de conquista, antes de llegar a ese lugar de empoderamiento, de apoderarnos y de posicionarnos de todo aquello que necesitamos para vernos o sentirnos realizados en Dios, aleluya, conforme a lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Cuando muere Moisés, el Señor le dice a Moisés, antes de morir, le dice el Señor a Moisés que le transmita a Josué todo el bien, todo el favor que él tiene. O sea, hay muchas cosas que podemos transmitir con la imposición de nuestras manos. Hay muchas cosas que podemos transmitir cuando nuestro legado ha terminado, cuando Dios ya ha terminado con nosotros. Si a Dios le place, si es la voluntad de Dios, Él nos mandará a transmitirle al próximo líder, al próximo guía, a la próxima persona que nos sucederá a nosotros. Gloria al Señor. Y le dice el Señor, capacítalo, prepáralo, porque Él será el que introduzca a mi pueblo a la tierra que fluye leche y a la tierra que fluye miel. Y cuando Moisés le transmite a Josué, le impone sus manos, le ministra, le ora para que él reciba todo lo que Dios necesitaba que Josué tuviera para que se convirtiera en el conquistador que Dios quería que Josué fuera. Gloria al Señor para siempre. Entonces, muere Moisés. Cuando muere Moisés, fíjese
que hay cosas que tienen que morir, amados hermanos, para que Dios nos hable. Y hay cosas en nosotros que tienen que morir. Hay cosas en nosotros que tienen que dejar de ser. Muchas veces tenemos la mirada en el hombre. Muchas veces tenemos la confianza y la esperanza en el hombre. Dependemos mucho de las personas. Dependemos mucho de lo que están a nuestro alrededor. Entonces hay cosas que van a ser quitadas. Hay cosas que van a morir. Hay cosas que tenemos que tenemos que dejar que se quiten de nosotros para que podamos escuchar la voz de Dios y que para que podamos ser direccionados por Dios. Tuvo Moisés que morir para que el Señor le hablara a Josué. Cuando Moisés muere, el Señor le habla a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora te toca a ti introducir este pueblo a la tierra que yo le juré a sus padres que le entregaría. Entonces, amados hermanos, hay cosas que tienen que morir, hay cosas que tienen que dejar de ser, hay cosas a las que tenemos que renunciar, hay cosas que tenemos que quitar de nosotros, actitudes, pensamientos, comportamientos, aleluya, costumbres, por no decir malas costumbres. Entonces todas estas cosas tenemos que quitarlas, tenemos que hacer que mueran en nosotros. Y el Señor le da instrucciones a Josué. Moisés murió, ahora te toca a ti. Entonces ahora nos toca a nosotros aprender todas estas cosas, poner por obra todas estas cosas, prepararnos para esa conquista, ser adiestrados para esa conquista. Y el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente. Entonces, otra herramienta que si hacemos así, nos convertiremos en conquistadores de todo aquello que Dios nos ha prometido. Esfuérzate, sé valiente. Que no se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Entonces, amados hermanos, nos toca a nosotros esforzarnos. Nos toca a nosotros vestirnos de valentía a toda situación, a toda dificultad, a todo desierto, enfermedad, escasez, problemas matrimoniales, problemas con los hijos. Nos toca a nosotros esforzarnos y ser valientes. Y que no se aparte de nosotros este libro de la ley. O sea, tenemos que estar, amados hermanos, constantemente con la palabra de Dios en nuestra boca. Mayor herramienta número 1. La palabra de Dios no se puede apartar de nuestra boca. Tenemos que meditar en ella de día y de noche. Tenemos que declararla de día y de noche. Tenemos que caminar con ella de día y de noche, porque es la herramienta que derriba a nuestro enemigo. Es la herramienta que da vida. Es la herramienta que mata. Es la herramienta que esfuerza. Es la herramienta que revela. Entonces la palabra del Señor no se puede apartar de ti ni de día y de noche. Medita en ella, para que todo lo que haga sea prosperado. Wow. Fíjense cómo el Señor nos revela, hermanos. Y nos revela es a través de su palabra. Pidámosle a Dios revelación cuando leemos la palabra. Antes de usted leer la palabra, ¿sabe por qué le voy a decir esto? Porque yo estoy hablando y puedo sentir en mi espíritu personas que se están diciendo ahí en su pensamiento, pero es que yo no entiendo la palabra. Es que yo la leo, pero no la entiendo. Es que cuando comienzo a leerla me da sueño. Es que cuando comienzo a leerla me da una ansiedad que no puedo durar mucho tiempo leyéndola. Entonces usted va a atar ese espíritu inmundo que se opone al conocimiento de la verdad. Usted va a atar ese pensamiento que se revela contra el conocimiento de Dios. Y antes de usted leerlo, usted va a decir esto: ato el hombre fuerte que se revela el conocimiento de la verdad. Ato todo espíritu inmundo que quiere impedir que la palabra me sea revelada. Ato todo espíritu de tupor que quiere robarse el conocimiento y el entendimiento. Y le ora al Señor: Padre, yo te pido que abras los ojos de mi entendimiento, que renueves el espíritu de mi mente, para que tu palabra me sea revelada, para yo tener conocimiento de tu palabra, para yo reconocer lo que tú me quieres hablar a través de tu palabra. Entonces, luego que usted haga esta oración,
puede leer la palabra y usted verá cómo va a comenzar a entender, cómo la palabra se le va a revelar, cómo usted va a leer y va a decir, wow, pero yo había leído esto y no había entendido. Y mira cómo Dios me está hablando a través de la palabra. Esta es la profecía más segura. La palabra del Señor, hermano, es la profecía inequívoca. Esta profecía no se equivoca. Esta profecía no fue escrita en la carne, fue revelada por el Espíritu Santo, y hombres inspirados por el Espíritu Santo la escribieron, dictada por el Espíritu Santo de Dios. O sea, no hay mejor guía, no hay mejor profecía, no hay mejor palabra de aliento, no hay mejor palabra de fortaleza, no hay mejor revelación que la palabra de Dios escrita. Ellas nos conducirán a través del Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. El salmista David dijo que la palabra del Señor es lámpara a mi pie y lumbrera a mi camino. Wow. O sea, la palabra del Señor se convierte en una lámpara que te enseña el camino por donde tienes que caminar. Se convierte en una lámpara que le indica a tus ojos lo que debe mirar y lo que no debe mirar. Aleluya. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la lámpara, la luz, la revelación de Dios viene a través de su palabra. Entonces, esfuérzate, sé valiente, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, ni de día y de noche. Mire cómo Dios nos da las herramientas para la conquista. Dios nos da las herramientas para que podamos obtener todo aquello que Él nos ha prometido. Aleluya. Poderoso es el Señor. Y llama al pueblo, santifica al pueblo, levántate de madrugada. Todas estas indicaciones están aquí en Josué 3. Todas estas indicaciones el Señor le da a Josué para que pudiera apoderarse, para que pudiera conquistar, para que pudiera poseer la tierra que fluye leche y miel. Entonces yo no sé cuál es la tierra que quieres conquistar. Yo no sé de qué te quieres apoderar. Yo no sé lo que buscas. Pero yo sí sé que estas son las herramientas necesarias. Yo sí sé que es inequívoca la palabra del Señor y que es tu espada de doble filo, con la que puedes derribar todos los gigantes, todos los demonios, todos los espíritus que se te presenten adelante, que sean obstáculos para tú conquistar y para tú obtener lo que Dios te ha prometido. Usa la palabra del Señor como herramienta. Úsala de día, declárala, háblala. Háblala. Dísela a la situación adversa. Todo lo que sea contrario, declara en una palabra que contraataque, que contrarreste todo esto que está tratando de impedirte avanzar a tu conquista, a tu tierra, a tu bendición, a tu promesa. Aleluya. Poderoso es el Señor. Entonces el Señor le dice a Moisés, fíjese, amado hermano, por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Y Dios siempre de alguna manera nos va a hablar. De alguna manera se nos va a revelar. De alguna manera nos va a decir, pero es que no queremos esperar. Es que no queremos aprender. Es que no queremos poner por práctica las cosas. Y no es flash, no es spray, no es tipo microondas, no. Es a través de los procesos, es a través de las dificultades, es a través de las situaciones que nos convertimos en conquistadores, que nos convertimos en líderes, que nos convertimos en hombres y mujeres serios, responsables, aptos para conquistar todo aquello que Dios nos ha prometido. Y todo esto hizo Josué, y todo esto tomó Josué como herramienta para su conquista. Y fíjese aquí donde leímos, ya para terminar, cómo Josué se convirtió en un líder tan temido por sus enemigos. Se convirtió en un hombre de Dios, maduro, ya siervo de Jehová, ya escuchando la voz de Dios, ya teniendo la revelación de Dios, ya teniendo las instrucciones de Dios. Comienza a conquistar y todos los reinos que se presentan delante de él, todos los reyes, los derriba, gloria al Señor, y los somete bajo el estrado de sus pies y se apodera de sus tierras. ¿Por qué? Porque por obra todas estas herramientas. Y ya llegó un punto donde cuando los reyes escuchaban que se aproximaba el pueblo de Israel con Josué a la cabeza, dice aquí que cuando este rey escuchó que Josué había derribado a Jaí, que Josué había derribado a Jericó, que los gabaonitas se habían unido al pueblo de Israel y que le servían
Estos eran hombres de guerra, estos eran hombres fuertes. Dice la Biblia que cuando este hombre escuchó todo esto, dice que tuvo miedo. Amados hermanos, Satanás quiere infundirte miedo, pero es él que tiene miedo a que tú sepas todas estas cosas. Es él que tiene miedo a que tú conquistes, a que tú te apoderes, a que tú uses todas estas herramientas para que llegues al lugar de tu promesa, para que llegues a tu destino profético. Y por cuanto él tiene miedo, no quiere que lo sepas, no quiere que lo aprendas, no quiere que resistas, no quiere que lo pongas por obra. Pero es él que te tiene miedo, es él que le tiene miedo al pueblo del Señor, es él que le tiene miedo a que el pueblo conozca la verdad, a que el pueblo camine en la verdad, a que el pueblo use todas estas herramientas para conquistar todo lo que le pertenece, que ya te fue dado, que ya por decreto, por heredad te pertenece. Somos herederos, somos coherederos juntamente con Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Tuvo miedo. Entonces, cuando tú y yo hagamos todas estas cosas, cuando tú y yo caminemos en esta dirección, cuando tú y yo ponemos por obra, por práctica todas estas cosas, nuestro enemigo no va a temer, nuestros adversarios no van a temer, los que nos hacen la guerra, los que se han levantado, los que han tratado de dañarnos y de invalidarnos, nos van a tener miedo porque saben que nada impedirá nuestra conquista, que nada impedirá que tomemos lo que nos pertenece, que nada impedirá que nos apoderemos de nuestro territorio. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, quiero que esta palabra te sirva como herramienta. Quiero que este mensaje te sirva como espada de doble filo para vencer tus obstáculos, para alcanzar tus propósitos. Porque para esto son los mensajes, para esto es la palabra, para que la aprendamos y la pongamos por obra. Qué bueno que somos no solamente oidores, sino también hacedores. Cuando nos convirtamos en hacedores, entonces seremos los conquistadores con los que Dios cuenta para este tiempo. Somos la generación con la que Dios cuenta en este tiempo. Anímate, levántate, esfuérzate, pon por obra, por práctica la palabra del Señor y te convertirás en un gran conquistador, en una gran mujer y en un gran hombre de Dios para estos tiempos, y serás vencedor y para vencer. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a compartir este video, vamos a compartir este contenido. Dale like, suscríbete, dale a la campanita. Vamos a ser partícipe del ensanchamiento de Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma que vino a escudriñar, que vino a alcanzar todos los rincones de la tierra con la palabra del Señor, con la luz que alumbra tu túnel. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima vez. Teresa Polanco, sierva de Dios por su misericordia. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.